Vamos a hablar un poquito de lo que es la epistemología en general. Es un tema muy bonito del cual uno se enamora de una manera muy fácil porque tiene que ver con todo eso de lo que es el conocimiento, ¿sí? Esta área del conocimiento pues sí ha sido estudiado desde la filosofía, desde la psiquiatría, desde la psicología y cada área de desarrollo o cada ciencia, cada área científica ha desarrollado lo que es el conocimiento, cómo se adquiere este conocimiento, la validación del conocimiento, y su sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la unidad se llama epistemología. Estos son los temas que vamos a ver en el programa, que es el origen y fundamento de la epistemología, que es el conocimiento, que es una verdad, que es una creencia, que es el conocimiento vulgar, que es el conocimiento científico, cuáles son los grandes problemas de la epistemología. Vamos a hablar un poquito de teoría de conocimiento y bueno, de los postulados de Kant que están allí inmersos. En el segundo tema es lo que es la epistemología del derecho, lo que es derecho y conocimiento, primeros objetivos del derecho y la crisis del derecho. Y finalmente la unidad 3 que son modelos epistemológicos, tenemos los modelos epistemológicos, naturalismo, conductivismo, estructuralismo, constructivismo, materiales estructurales y dialécticos. En el desarrollo de la unidad, en la planificación alteramos el orden. Vamos a ver primero en la unidad 1, después pasamos a la 3 y cerramos con la epistemología del derecho. Todo eso lo van a tener en el aula virtual. Bueno, fíjate, el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se ha desarrollado el conocimiento a lo largo de la historia? Esta imagen me gustó mucho porque, bueno, es como el proceso histórico, ¿no? Está el reloj que es el tiempo, está todas las teorías del proceso de evolución del ser humano y cómo se ha adquirido el conocimiento a lo largo de todo ese proceso histórico. Y sí, en realidad, el conocimiento es una realidad palpable e histórica en el ser humano. Ahora vamos a ver acá, conocer, ¿cómo conocemos nosotros? Bueno, esto es muy interesante. Digamos que hay como diferentes teorías. En el aula les voy a poner unos videos muy interesantes que habla de cómo conoce el individuo. A lo largo de la historia, pues bueno, hay un tipo de conocimiento que nace de la fe. En un momento histórico, el conocimiento y el conocimiento válido era de Dios. En otro momento histórico se construía conocimiento con la creencia. Después aparecieron tendencias filosóficas que hablan que no, que uno conoce a través de los sentidos y se empezó a aparecer lo que es la experimentación, para llegar finalmente a una concepción más integral, más holística, más interdisciplinaria, donde además de las ideas, independiente de dónde vengan, de la fe, de Dios o de la creencia, incorpora los sentidos y la razón, que es más o menos la que está en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, hay una concepción antigua, ¿no? Que habla de que el conocimiento y la fe, dice, que la fe es un conocimiento que viene en el corazón y va más allá de la prueba, o sea, no es cuestionable, no es experimentable, sencillamente es una realidad, es una verdad desde la fe. Desde este criterio que en su momento se posicionó en la historia, pues también hubo críticos. Entre esos, pues hay un crítico aquí que aparece en la imagen que dice que la fe es el camino más fácil para eludir el conocimiento y es no querer buscar ni saber de la verdad. En otra tendencia histórica, pues se habla o se hace la reflexión sobre de que ese conocimiento viene de Dios, de que la verdad de todo, por ejemplo, es la Biblia, cerrando el conocimiento solo un texto en el mundo, entre otras maneras de ver las cosas, ¿no? Otra tendencia que se refleja ahí es la de la creencia, que es todo ese conjunto de ideas y pensamientos que guían nuestro sentir y nuestro actuar. Entonces, en ese sentido, somos
y conocemos o juzgamos, en el caso de nuestras funciones, emitimos juicios, no solo juzgar en el ejercicio del derecho, sino emitimos juicios desde lo que pensamos, creemos o nos ideamos. Y la teoría de los sentidos, bueno, yo conozco según lo que percibo desde el olfato, los olores, el tacto, el gusto, la piel, la observación y lo que escucho. Lo que yo veo y lo que yo escucho es la realidad y es lo que conozco. Y la última, que es la que más se acerca a la actualidad, que es la que incorpora la razón. Entonces, bueno, como vemos, el conocimiento ha sido muy importante para el ser humano porque ha sido lo que marca la evolución en todos los aspectos. Ha sido el conocimiento. Yo encuadraría lo que es la fe, Dios y la creencia, digamos, en una sola línea, que serían las ideas, el pensamiento. Entonces, yo conozco desde lo que pienso, yo conozco desde lo que percibo a través de los sentidos y experimento, pero también conozco a través de la actividad reflexiva. Vamos a ver ahora un poco lo que es el conocer desde las definiciones. El conocimiento es cómo se adquiere esa información, ¿sí? Es como yo veo, comprendo, entiendo la realidad. Y todo eso actualmente, desde las teorías de los aprendizajes, se define como un proceso de aprendizaje. Entonces yo conozco a través de todo un proceso de aprendizaje, que incluye, como lo dijimos anteriormente, el carácter sensorial, el de los sentidos, el de las ideas y finalmente el de la razón. Es un proceso, conocer es un proceso que tiene un sujeto y un objeto, que me tiene a mí y me tiene el celular. ¿Qué veo yo? ¿Qué veo? ¿Qué idea tengo del celular y cómo la reflexiono? Y desde mi idea y mi pensamiento va a ser mi actuar. Es un proceso cognitivo. Otros autores definen el conocimiento como una capacidad individual para realizar juicios. Cuando uno conoce, uno internaliza la forma en que uno interpreta, ve una situación o un objeto. Eso me hace asumir una posición y emitir un juicio. Eso que nos lleva a emitir ese juicio viene del proceso del conocimiento. Ese juicio que nosotros emitimos es el modo en que nosotros vemos la realidad. Este autor tiene algo muy interesante porque él, además de plantear qué son las ideas, qué es lo sensorial, qué es el razonamiento, dice que en la construcción de ese juicio, además de eso, también se incorpora la cultura y el lenguaje. Y recordemos que la cultura es todo lo que nos rodea, es el modo de vida. Si hay como un paradigma cultural que guía nuestro conocimiento. Ahora vamos a hablar un poquito del saber. El saber es previo al conocimiento, ¿sí? Ya va. No, el saber es después del conocimiento y el saber es el que te ayuda a formar ese juicio. Es cuando ya tú lo internalizas y haces tuyo el conocer. Entonces, se define el saber como aquello que tiene una opinión fundamentada en razones que me hacen a mí concluir que lo que yo estoy pensando es verdad. Ajá, pero ¿qué razones me hacen a mí concluir que es verdad? Bueno, este, pueden haber muchas razones, como por ejemplo las razones culturales. eh, 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 en un país donde exista un patrón cultural religioso muy arraigado, entonces tengo las ideas religiosas como un conocimiento que adquiero como un saber y para mí es una verdad. Es una verdad, es una verdad que es relativa, pero para mí es una verdad absoluta, ¿sí? Para mí esa verdad, como es una verdad absoluta, pues
no adquiere prueba en contrario. Aquí es donde entra como la parte del derecho, la parte del cuestionamiento, la parte de la criticidad, la parte de la experimentación y la demostración. ¿Quién dice qué razones son fundadas? Y aquí es donde empieza, hasta que no nadie me pruebe lo contrario, ese es mi criterio, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo entendí, eso es lo que yo conocí, de acuerdo a las ideas, el razonamiento, mi percepción y la cultura, que admite prueba en contrario. Pero cuando hay prueba en contrario, viene la relatividad. ¿Qué sucede? Que como parte del conocimiento está lo que es el conocimiento científico, el conocimiento de las ciencias exactas y el conocimiento social. Aquí hablamos desde una perspectiva más filosófica y más social, porque desde el conocimiento científico, uno más dos es tres, y eso es una verdad absoluta desde ese proceso. Pero en lo filosófico y en lo social, la verdad es relativa. La verdad es cuestionable y la verdad depende de mis ideas. Y esto es tan complejo que los investigadores sociales en la actualidad, a ver, está la investigación científica y la investigación social. La investigación científica parte de que la investigación es objetiva y por eso la parte de la investigación científica de las ciencias exactas no acepta los procesos de investigación social, porque dice que entre las críticas de la investigación social se están que se pierde la objetividad. No se pueden hacer postulados de verdades absolutas, sino relativas. Y esto es una realidad. Esto es una realidad que nos hace ver a nosotros que nuestro sistema de reflexión filosófica, nuestro sistema de sentido común es relativo. Todas nuestras verdades es relativas. Incluso hay dichos que dicen, que las abuelas dicen que no, que los hijos de mis hijas, nietos míos serán, pero los hijos de mis hijos Dios los sabrá. Imagínate tú la concepción de relatividad, aun y cuando sí hay una forma científica de demostrar ese tipo de parentesco, ¿no? Pero es eso, somos lo que nos enseñaron en nuestras escuelas, somos lo que nos enseñan en la universidad, somos los patrones familiares que aprendemos, somos los patrones culturales somos lo que es nuestro país, somos lo que nuestro contexto coyuntural hace de nosotros actualmente que hemos vivido situaciones extraordinarias e inusuales como la concepción de guerra económica o la situación mundial pandémica. Son cosas que salen de la realidad, pero que sí inciden en cómo nosotros emitimos juicios y construimos la verdad. Entonces, digamos que la verdad es relativa y además de que es relativa, está sujeta a un contexto específico, individual y social, pues, social, político, educativo. Es como una foto, es como una foto. El ideal o generalmente lo que uno piensa es lo que uno hace. Y eso es lo que es la verdad. La verdad, dice aquí, se refiere a la existencia real y efectiva de algo. La verdad es un juicio, como lo planteamos, es la concepción que nosotros tenemos y que solo puede ser desde nuestro razonamiento filosófico, lógico, cuestionado por una prueba en contrario o una reflexión diferente. También es importante entender que cada persona puede tener una verdad diferente, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto o nos hemos venido relacionando con la verdad, la creencia. La verdad, el saber, vamos ahora a conversar un poquito de la creencia. La creencia son ideas de cómo es la vida, de cómo es el mundo, son verdades subjetivas porque son relativas, ¿sí? Son cosas que generalmente aceptamos sin racionarlas, como por ejemplo,
Dios, el temor por el demonio, por ejemplo, en Táchira que está muy arraigado culturalmente lo que son los, ay, está que Lolita, los libros de Lolita. Ah, ajá, no, se me fue. Bueno, a ver, un ejemplo de creencia, bueno, nuestras ideas religiosas, nuestras ideas familiares. A ver, un ejemplo, mm, los refranes, un refrán. Un refrán puede ser una creencia, niño barrigón y que lo fajen de chiquito, por ejemplo, que está diciendo que esa persona no puede cambiar, que no espere nada diferente. Este, y no estamos conscientes de cómo lo adquirimos, pero sí obedecemos y construimos todo nuestro conocimiento desde esa creencia. En cuanto a las creencias, algunos dicen que es la repetición de afirmaciones. Cuando te dicen que todo es de una manera siempre, tú crees que es verdad. Entonces se convierte en una convicción y empieza a suceder de esa manera. Lo que pasa, como lo dije, por los refranes, que es cultura popular. Entonces la cultura sí nos marca el modo en que nosotros pensamos. Otro dice que no es la creencia, no es que la creencia sea ciega, sino solo es que la creencia ciega a la gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con la creencia? Que la creencia puede convertirse en un pensamiento limitante del conocimiento, porque nosotros vamos a la universidad y yo te puedo decir, no es que la pirámide de Kelsen, que es el cómo rige el derecho, la norma de las normas es la Constitución y nada puede ir en contra de eso, ¿sí? Pero yo lo aprendo en la universidad y académicamente entiendo que esa realidad o esa verdad de alguna u otra manera tiene críticas o de alguna u otra manera tiene otro trasfondo. ¿Cuál sería la crítica y el trasfondo? El poder constituyente, porque sencillamente el poder constituyente está por encima de la Constitución. Entonces es una verdad relativa, ¿sí? Pero en el mundo de como verdad relativa la Constitución como norma de las normas, yo la veo y la internalizo desde mi proceso de profesionalización y conocimiento epistemológico. Aprendo quizás a criticar. También como abogado tradicional puedo decir, no, es norma de las normas y nada puede ir en contra de la Constitución. Quizás desde un razonamiento epistemológico digo, no, ay, no, Dios mío, la Constitución ya está desfasada. Lo social se nos vino encima y es más dinámico que lo jurídico. Eso es verdad. Es vinculante para mí porque es la norma de las normas, pero ya está fuera, ya eso no sirve, ¿sí? Como que tengo esa amplitud epistemológica profesional de cuestionar la norma de las normas. Pero ¿qué sucede cuando la creencia tú no la ves porque es cultural? Entonces, bueno, los cuentos estos de fantasmas es lo que quería hacer referencia hace rato. Que no, que en la calle tal sale el fantasma tal. Bueno, eso es una realidad y la gente lo cree. No ponga la cartera en el piso porque el que pone la cartera en el piso se le da la plata. Cónchale, si un día pongo yo la cartera en el piso, seguro, seguro el día siguiente pierdo plata. Pero eso es lo más peligroso, que los patrones culturales, las ideas arraigadas, familiares, religiosas y culturales, uno no las hace consciente. Entonces, es muy complejo luego debatirlas. Y por todo eso empieza lo que es el conocimiento, la teoría del conocimiento y la epistemología. Porque es eso, es decir, ya va, primero tenemos que darnos cuenta que sí tenemos creencias. Segundo, tenemos que darnos cuenta que sí tenemos ideas. Tercero, tenemos que darnos cuenta que nuestra mente construye un conocimiento de esas ideas, pero también tenemos que cuestionar las ideas y el conocimiento. Tenemos que empezar a cuestionar nuestras ideas más arraigadas, las creencias, todo lo que nos implica de una u otra manera a llevar la vida de manera limitante o cuando nuestro contexto no lo exige y tenemos que hacer cosas más dinámicas, como ha pasado con la pandemia, con la situación país. Con la pandemia, bueno, imagínate, de una educación presencial escolar, tuvimos que reasumir de manera dinámica una educación para niños de primaria a distancia.
Y fue un patrón de creencia que, bueno, hay que asumir, hay que hacerlo, el deber ser es el ideal, no, pero hay que asumirlo. Y bueno, y a romper los patrones o a dinamizarnos a esa realidad coyuntural mundial que fue más fuerte que nosotros. Y eso por un punto que es hablar del efecto pandémico en lo educativo, porque también se ve el efecto pandémico en cómo cambió nuestra realidad en el ejercicio de nuestra profesión. Y ahora, por ejemplo, en el ejercicio vamos más hacia lo telemático, permitió allí un cambio importante y dinámico que quizás era necesario. Se abrió también la plataforma a nivel de atención médica virtual. O sea, sí, fue un punto histórico importante en cómo se gestionó y se redefine todas las actuaciones sociales del mundo, ¿sí? Hubo un punto de fluctuación de contexto que nos obligó a redimensionar el conocimiento y adaptarnos. Pero también hay procesos internos, individuales y colectivos. Un proceso interno individual puede ser una creencia limitante de que el que pone la cartera en el piso se le va la plata. Entonces, no, ya va, entienda, es cuestión de higiene, es cuestión de esto, es cuestión de esto. Y bueno, y la concepción del dinero, tienes creencias limitantes en cuanto al dinero y hay que trabajar eso. Y los procesos colectivos es como cuando está pasando en este mundo también, que un ejemplo práctico, las leyes se quedan cortas. Y como procesos colectivos tenemos que empezar a dinamizar y entender que ya no se adaptan a la realidad, tener la capacidad de criticarlas aún y cuando nuestras universidades a veces nos dieron, no, esta es la ley se cumple, no nos dijeron que se podía romper, el tener esa flexibilidad en el cerebro de promover un cambio, de reconocer la necesidad, el pensamiento, la idea limitante o la necesidad del contexto para dar el paso, es lo que hace la epistemología. Entonces tenemos aquí un ejemplo de que desde cómo interpretamos la realidad, nosotros vemos desde la vista y empezamos a interpretar y todos interpretamos diferentes, desde las creencias, desde el pensamiento, las acciones, la cultura, la realidad. Y ahí voy a contar un caso específico que me pasó con mi hijo. Estábamos en Maracay haciendo una diligencia para una inscripción de una escuela militar y habían tres mamás y hablaban y hablaban y hablaban hasta que al fin una volteó y dijo, pero bueno, señora, díganos, ¿usted es la novia o es la mamá? Entonces, yo llego y le digo, volteo y digo, yo soy la mamá. Y la otra volteó, ve, yo le dije que era la mamá, usted dijo que era la novia, usted dijo que era la novia. Ahorita, ya un poco más actualizado, ya no será la novia, sino será el sugar baby, ¿no? Porque todo depende de acuerdo a la dinámica cultural. Y la dinámica cultural de auge ahora en Venezuela ya no son de novias ni de novios, sino de las mujeres mayores o los hombres mayores con menores son los sugar, los sugar, los sugar. Y yo, concha, le llegan al trabajo. ¿Y qué es eso? No, doctor, es que me tengo que conseguir un sugar. Y yo, ¿y qué es un sugar? No, que es un sugar. Bueno, me imagino que saben ustedes qué es un sugar. Entonces, después llego a la casa a mi niño de 11 años. Camila, ¿qué te parece este pensamiento? Es que el trasfondo que hay detrás de eso, están creando en la mujer un pensamiento limitante. Necesitas de otra persona para tener solvencia económica. Es que nosotras las mujeres no sabemos trabajar. O sea, qué horrible, Camila. Usted nunca vaya a pensar eso, nunca vaya a pensar eso usted. Entonces, bueno, eso es la gestión de conocimiento, eso es epistemología. Ver cómo el mundo te impregna de percepciones e ideas y no te das cuenta. Ahorita había otra que me dio miedo que hicieron una encuesta en TikTok de qué quieren ser todos los jóvenes cuando sean grandes, influencers o TikTok porque es la manera de tener vida fácil. Y la preocupación era, ¿y dónde están los médicos? ¿Dónde están los docentes? ¿Dónde sea? Ya los perdimos porque, y sí, sí. Y hay muchas ideas y muchas creencias que se plasman de manera inconsciente a través de la moda, de la globalización, de nuestras creencias familiares, nuestras creencias religiosas, nuestras creencias culturales. Y por eso cerramos aquí con un cuadro de las creencias, que cuáles son los tipos de creencias, hay que ver dónde están, de dónde vienen. Muchas veces se nos impregnan a nosotros de manera inconsciente, ni siquiera sabemos que estamos creando o juzgando desde un pensamiento y una creencia
qué significan para nosotros y para qué me sirve esa creencia. ¿Para qué me sirve a mí? Promover o hacer ver a la sociedad juvenil actual que ser influencer es la mejor opción que él tiene para su futuro. ¿Eso tiene una utilidad para mí, para la sociedad? Bueno, no. Tiene para mí, desde la perspectiva de mis creencias y mis ideas, tiene una utilidad limitante para la sociedad. Entonces es una creencia que hay que revertir porque está creando una realidad. Ese es el problema, que las creencias, los pensamientos, las acciones, los sentimientos crean realidades. Si fuese una creencia que promueva que ante la situación de la pandemia se necesitan nuevos bacteriólogos que analicen el ARN y no sé qué otras cosas más, sería una creencia posiblemente con una utilidad potenciadora, porque le tendría un fin útil para la sociedad. Entonces eso, imagínate, primero entender qué juzgo, imagínate lo que es, entender qué juzgo y entender qué juzgo desde lo que me implantó la telenovela, que fue la que me crió cuando yo era niña, lo que me implantó mi patrón familiar, lo que me implantó la religión, mi cultura tachirense y quizás algunas otras cosas que haya adquirido de manera consciente, algunas creencias también. Entonces, bueno, ahí tenemos el conocimiento, fíjate, está la verdad, es que está de color naranja, la creencia que es el color verde y el conocimiento que es solo un pedacito en el que confluye la verdad y la creencia. Y en cierta parte, quizás algo que yo creo es verdad, pero no todo lo que se cree es verdad, ¿no? Y ahí estamos nosotros en nuestras constantes luchas de pensamiento para crear el conocimiento. Una verdad es, una verdad es algo que sucede, dice acá. Es como hoy es viernes, y sí, hoy es viernes, entonces eso es una verdad. Pero también existe la verdad y la posverdad. La verdad existe, pero generalmente dudamos. Y con la posverdad es una creencia, que es lo preocupante, que es como, por ejemplo, el sexto poder, que es el poder mediático, que además carece de regulación jurídica. Entonces, fíjate, sí, hoy es sábado y estamos en la clase de epistemología. Eso es una verdad. Pero también hay posverdades que se construyen y que causan daño, como por ejemplo los mitos también del COVID-19 que tienen actualmente a muchos en estado maníaco-depresivos todavía, o que tuvieron un efecto este, psicológicamente eh, que les impidió pues que su cuerpo desarrollara las defensas para ir en contra del COVID, sino que por el contrario, pues en el marco de la depresión, pues concluyó fue muerte. Y tal es así que, bueno, hubo experimentos de efecto placebo que en algunos casos, pues, la posverdad pesó sobre la realidad física, porque hay casos de realidad física que sí estaban allí y hay otros donde fue la posverdad, pues que creó situaciones que debilitaron o vulneraron todo el sistema de salud individual. Entonces, la verdad, por su naturaleza, es un pensamiento capaz de darnos y nos da, en efecto, una verdad absoluta. Dice que una verdad, aquí en el torno de las verdades absolutas y las verdades relativas, una verdad absoluta es la suma de las verdades relativas. Y dice, solo hay una verdad absoluta y bueno, esta es la crítica, ¿no? La del dibujo. Entonces, esto es muy interesante porque en los procesos de desarrollo siempre hemos estado construyendo una verdad y hay tesis científicas que construyen una verdad. Hay gente de poder que nos construye una verdad, como el pastor de mi iglesia, mis padres me construyen una verdad, y para nosotros es una verdad absoluta. Sin embargo, hay una crítica de la verdad.
que es el que está en el dibujito aquí, que dice que es solo una verdad absoluta y es que la verdad es relativa. Ese es uno de los críticos ahí radicales. Aquí tenemos una imagen muy interesante que es de la perspectiva de la verdad. Sí hay una realidad observable por dos partes, pero fíjate que cada quien emite un juicio de acuerdo a su posición, de acuerdo a su pensamiento, pese a que los números es una verdad absoluta porque todos lo conocen de la misma manera, el cambio de lugar o de ubicación te hace ver de manera diferente. Por eso a veces tenemos que aprender a escuchar y ponernos literalmente en el lugar del otro. Si el del 6 se pone donde está el 9, deja de discutir y entiende lo que está diciendo, ¿no? Y esto es un ejemplo de cómo las verdades son relativas y cómo sobre un mismo hecho todos vemos diferentes. Porque el que ve desde arriba va a ver diferente, el que ve desde otra posición va a ver diferente. Esto es muy interesante y nos enseña a cuestionar la verdad. Y más interesante va a ser ahorita, al final de la unidad, cuestionar la verdad de cómo se construye el derecho. Vamos a salir muy críticos aquí, pero no antisistémicos, porque si no, no van a dar palo. Ajá, hay unos pensamientos por acá interesantes. Lo verdadero es siempre sencillo, pero solemos llegar a ello por el camino más complicado. Otros pensamientos, la verdad te hará libre, aunque primero te haga miserable. ¿Cuál es la verdad? Esta es muy bonita para la compañerita que ha ejercido la educación. La verdad es lo que dice el docente, quien además está en una posición de poder y es incuestionable. Y si te atreves a cuestionarlo, pues nada, te pone 0-0. Entonces, además de que él tiene la única verdad, hay una coacción psicológica con consecuencias en nota que te llevan a validar su verdad, porque si llegas a la casa con mala nota, te dan palo. Imagínate tú cómo se posiciona la verdad. Dice, el misterio del conocimiento y la verdad. Eh, este del arbolito es muy interesante porque dice que la verdad es sencilla, pero llegar a la verdad es el camino más complicado. En ese camino de cuál es la verdad, que he sido como más filosófico, mi verdad diferente a la tuya, porque entonces si mi Dios es más fuerte que el tuyo, pues obvio que la verdad va a ser la mía, ¿no? Bueno, confluyen muchísimas cosas. Entonces, hay unos de la comunidad científica que dicen, bueno, vamos a resolver esto. Vamos a ver hay dos verdades, la vulgar y la científica. Y la científica es la que es verdadera, que también está cuestionado que la verdad científica es relativa, porque en algunos casos se pueden generar leyes y en otros no, sino que son patrones observables en contextos determinados y ningún contexto es igual a otro. Entonces, el conocimiento científico también hace verdades relativas, porque el conocimiento científico del que está parado en el 9 pues ve el 9 y él responde y justifica científicamente todo lo relacionado al 9. Y el otro va a ser diferente y cuando el otro demuestre que está parado en otra posición, pues también va a ser conocimiento científico, pero los dos resultados de esa observación científica van a tener resultados diferentes. Entonces, es, es fuerte asumir que el conocimiento científico también es relativo, porque hay defensores del conocimiento científico como verdad absoluta. Sin embargo, yo soy del criterio de que el conocimiento científico también es relativo, por lo que expliqué el 6 y el 9, pero que dentro de ese relativismo es, es validado. ¿Por qué es validado? Porque responde a un método, a un proceso riguroso que le da validez frente a terceros. En el derecho es como te hablan de un documento notariado y un documento registrado. El documento registrado es válido frente a todo el mundo, frente a terceros. El documento privado es solo entre las partes. Entonces, el conocimiento vulgar es así, es un documento notariado, es solo entre las partes. Pero el conocimiento científico es frente a terceros porque cumplió con una rigurosidad en la protocolización. En el caso de la comunidad científica cumple con una rigurosidad metodológica
que le dan validez y confiabilidad de que ese razonamiento fue hecho de una manera rigurosa y que contiene una verdad relativa, porque también se puede demostrar otro tipo de razonamiento con otra cosa, ¿no? Y dentro de ese método de investigación, pues están paso a paso las fases de la rigurosidad científica, donde en muchos casos en el que está la experimentación cuando se trata de investigaciones exactas. Esa es la diferencia entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Y el conocimiento científico sí adquiere ya una validez frente a otras personas. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico garantiza ese el nivel de análisis de profundidad, su método, su verificabilidad cuando se realiza desde la experimentación y la objetividad. Mientras que el conocimiento vulgar es superficial, limitado y se encuentra más en el fenómeno del día a día, sin cumplir con esa rigurosidad en el análisis. Entonces tenemos el conocimiento científico no solo responde a la pregunta cómo, sino que esencialmente también cuestiona el por qué sucede de esa manera. En este sentido, el conocimiento científico es una reflexión crítica en que las opiniones personales han sido reemplazados por juicios que aspiran a la certeza máxima y a la universalidad. Esto en el caso del conocimiento científico, las ciencias exactas que va orientado a construir leyes universales. ¿Por qué hago este énfasis? Porque en el caso de las ciencias sociales, las verdades construidas son relativas. El hecho que cambien un actor con una cosmovisión diferente del mundo, el resultado de la investigación y del conocimiento es diferente. O en que sean los mismos actores, pero en diferente línea del tiempo. Egle antes de la pandemia y Egle después de la pandemia. No, pues imagínate tú, la concepción es diferente. Acá hay otro pensamiento. Es imposible anticipar y predecir los límites del conocimiento científico. El conocimiento científico siempre está en perpetua evolución. Este es de Jean Piaget. Este es muy interesante porque este nos ratifica que el conocimiento relativo está en constante evolución. Y lo hemos visto ahorita, que tenemos diferentes criterios antes de la pandemia y después de la pandemia. Y el de Stephen Hawking, que es una parte muy crítica, que dice que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento, el creer que no lo sabemos y no cuestionárnoslo jamás. Bien interesante. Lo que conocemos es una gota, lo que desconocemos es lo que no conocemos o desconocemos es un océano. La duda es el origen de la sabiduría. Si esto es una verdad, siempre ha sido una verdad para absoluta, pero uy, ¿será que puede ser diferente? Ay, la verdadera ciencia enseña por encima de todo a dudar y a ser ignorante. Este último es muy interesante, Unamuno. ¿Cómo nosotros debemos enseñar a dudar y a entender que no sabemos nada? Y ahí este nos va a servir mucho cuando empecemos a revisar cómo se construye el conocimiento del derecho. Y bien, ya para ir cerrando el interesante tema, vamos a explicar lo que es la epistemología. La epistemología primero es importante porque es una rama de la filosofía que sí aborda y sí es importante para la investigación científica, porque te refiere el cómo tú conoces. Este, y la epistemología valida la investigación científica porque nos ayuda a explicar cuáles fueron los pasos o cuál fue esa rigurosidad metodológica que empleamos para producir ese conocimiento. Y eso es lo que nos da cierta validez a la relatividad del conocimiento que se construye. Como disciplina filosófica, enfrenta varios problemas o preguntas eh, que apuntan no a qué es en el conocimiento, sino cómo adquirimos ese conocimiento. Así, una de las principales bosquejos que revisa es cómo conozco yo, cuáles son mis conocimientos. Si yo tengo una opinión, bueno, si Eglé dice eso, vamos a investigar quién es Eglé, cuáles son sus creencias religiosas, cuáles son sus creencias familiares, cuáles son sus creencias culturales, cuál es su formación académica. Y de seguro mi punto de vista o una realidad mía va a ser diferente a la realidad de Abigail.
o a la realidad de la otra compañerita que se llama, no la veo por aquí. Mm, ¿Cómo? Caterine, Caterine. Caterine. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una cosmovisión diferente, una filosofía diferente y el resultado va a ser diferente. Quizás hay unos sistemas gruesos, unas ideas gruesas que van a ser las mismas para todos, pero en algún lugar, en algún momento se nota la diferencia, la diferencia. Quizás decían, leyendo un poquito cartas astrales, decían, no, es que yo decía, pero ¿para qué el lugar donde uno nace? No, es que el lugar donde naces también influye. Quizás una Abigail a esta edad, con una experiencia igual a la que tienes, pero en otro lado del mundo, en una cultura diferente, generaría cosas diferentes. Ujú. Ajá, aquí se resalta finalmente la importancia de la epistemología en cuanto a enseñar ese estudio crítico, a reflexionar sobre la construcción histórica del conocimiento y a contextualizar la creación de conocimiento por cada área científica. Ahí vamos a ver cómo. Ajá, vamos a ver. Fin de la presentación. Eh, ajá, estábamos aquí. Después venía esta, me faltan dos. Dice, la epistemología es la teoría del conocimiento. La epistemología de Piaget no se ocupa de la validez del conocimiento, sino de su origen y desarrollo. La validez la da la rigurosidad científica, pero Piaget destaca el aspecto de cómo se origina y cómo se desarrolla el conocimiento. Dice que la epistemología se ocupa de la génesis y la evolución del conocimiento. Y aquí hay otra frase, o en el caso de Gregory, que plantea que la epistemología es siempre e inevitablemente personal. Aquí es donde se reflexiona sobre lo que venimos planteando de la cosmovisión de las ideas de Glee frente a la de ustedes. Dice, la epistemología es personal. La punta de la sonda se encuentra siempre en el corazón del explorador. ¿Cuál es mi respuesta a la cuestión de la naturaleza del conocimiento? Y el objeto de la epistemología se centra entonces así en la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento humano. Entonces, la epistemología viene a determinar cuáles son los tipos de conocimiento posible, considerando además los conceptos más generales de verdad, objetividad, realidad y justificación. Entonces, pero la epistemología, como lo planteamos, además de revisar la construcción de conocimiento de las ideas, las creencias, la fe, eh, nuestro sistema de percepción sensorial y la razón, estudia el contexto histórico, el contexto social, cómo evoluciona y cómo se gestiona el conocimiento en la actualidad o en el momento en que se tomó la foto esa de la investigación. Analiza también los criterios que se usaron desde el conocimiento científico específico, como en nuestro caso sería la epistemología del derecho, y analiza y justifica también los conceptos de verdad relacionados con lo que se está observando, la justificación, la validación, las hipótesis, entre otros. Entonces, esta es la importancia de la epistemología. Es como un colador, es como un filtro, un colador donde tú vas echando la arenilla y va quedando lo que aguante todos estos filtros, ¿no? Eso es lo epistemológico. Y en el caso de la epistemología jurídica, está relacionado con la filosofía del derecho, que estudia los métodos en que se basan los juristas para interpretar, integrar, aplicar una norma. Imagínate tú el mismo concepto tan cerrado, ¿no? Y la contradicción de esta definición, porque epistemología es cómo se genera el conocimiento. Y entonces aquí, claro, está bien, yo como juez tengo toda una concepción epistemológica para aplicar la norma, pero fíjate en el juego cómo me limita a aplicar la norma, no me lleva a cuestionar la norma. ¿Sí ven y ahí es donde está el positivismo del derecho de una vez impregnado hasta en el estudio epistemológico del derecho. Cuando
justamente lo de la epistemología es ver la realidad holística, ver la realidad sistémica, ser capaz de ver si se adecua a la realidad y en algún momento como juristas decir de manera profesional, que nuestros colegas no nos vean de una manera crítica, sino de manera profesional, nos ver cómo, cómo hay que innovar en una nueva ley que se adapte al dinamismo social. En palabras coloquiales, esta ley ya no sirve. En palabras profesionales, tenemos que asumir un proceso de innovación jurídica que se adapte a nuestras nuevas realidades. Fíjense que digo lo mismo en diferentes palabras, ¿no? Entonces, mira, y me impactó de verdad. He venido estudiando y preparé las láminas, pero no había visto la contradicción tan fuerte allí en la definición de epistemología jurídica. Ajá, la epistemología jurídica aborda al ser humano como un ser único que presenta diferentes maneras de pensar, actuar y reaccionar. Ya eso lo hemos venido planteando, pero ¿cómo vemos aquí el ser humano para la aplicación y revisión del derecho? Vamos a agregarle la revisión, porque el derecho tiene un fin último de regulación social de justicia ante la realidad social. Y por naturaleza o por cómo se ha venido desarrollando el sistema, la evolución del derecho viene a ser más lento que la dinámica social y tenemos que dinamizarnos. Algunas de las epistemologías jurídicas más importantes de la historia son el derecho natural y el positivismo jurídico. La epistemología jurídica parte de la consideración de que el derecho es una ciencia con un objeto de estudio propio que recoge metodologías propuestas en las ciencias sociales y que aun y cuando las investigaciones se realizan en derecho van desde la validez hasta la eficacia. Una investigación con pertinencia para estos tiempos requiere incluir una mirada certera de una epistemología jurídica crítica. Entonces, fijémonos. Ahora vamos a hacer una mirada rapidito como profesionales. Está Catherine en su trabajo socioacadémico, donde tiene que emitir juicios de valor y quizás en algún momento ser partícipe de procesos. eh, y estos procesos forman parte de la rigurosidad del conocimiento y en todo momento ella tiene que adaptar su accionar, sea abogada o no, a la ley vigente, porque la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Y tenemos a Abigail en un contexto sociocultural militar, arraigado quizás más a la disciplina que a la reflexión crítica, porque es la naturaleza de ese aspecto, de esa arte, de ese arte. Y tenemos a una Eglé, este, que afortunadamente es juez laboral, y como juez laboral, tiene todas las innovaciones del proceso oral y en el marco de las innovaciones hay una fase que es mediación y ella está en mediación. Sencillamente ella lleva a mesa su trabajo y si no hay mediación remite a juicio. Pero creo que es la que más puede innovar en cuanto a epistemología. En el caso de Catherine, aun y cuando tiene toda una cosmogénesis de cómo accionar y cómo actuar, este, está también la cultura educativa del momento y del Estado, e incluso los criterios de la autoridad o gerente que rigen el momento. En el caso de Abigail, tenemos también que en sus procesos de investigación administrativa o en su trabajo administrativo tiene que emitir juicios que donde influyen todo su perspectiva filosófica arraigada desde las ideas, la creencia y la fe, más la normativa jurídica aplicable y el cómo decir las cosas o el cómo producir ese conocimiento tiene que ser acorde a su sistema estructural de trabajo, que es diferente al mío y al de Caterine, porque es un tipo de sistema más de disciplina y menos criticidad. Y si llega el momento de aplicar una epistemología de tu trabajo, hacerlo
con la mayor rigurosidad científica para que se vea la validez y la objetividad. Es un trabajo complejo, pero es hermoso. Es todo un submundo que se le abre a uno en el mundo de la epistemología. Abigail, cuéntanos, ¿qué percepción tuviste? No, bueno, primero me parece eh, muy fructífera, ¿no? La presentación visual. Eh, sí, indudablemente cuando hablamos de epistemología, pareciera algo sencillo, pero tiene su gran complejidad. Bueno, usted como ya hemos dicho al principio que está haciendo el postdoctorado en epistemología, se la hace más fácil. Luego aquí anoté varios conceptos que tengo que profundizar y madurar los conocimientos para poder ser provechoso. Entonces, entendiendo la epistemología como parte de la filosofía y desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la evolución del conocimiento, me surgieron, bueno, primero una interrogante que coloqué aquí cuando nos vamos a lo que es la creencia y a lo que es el, el modelo de conocimiento científico como tal. Uno que, ¿cómo, cómo, cómo quedaría aquí el concepto o lo que nosotros llamamos el milagro, ¿no? Porque si es verdad que hablamos del conocimiento vulgar, yo me voy ahorita, ayer que terminó la serie El Caribe, entonces uno ve los peloteros, ¿no? Profesora, doctora, y uno dice, bueno, los peloteros son los primeros que no hay un método científico que diga, pero si el pelotero le dicen, este es el bate y este es el guantín que te da para batear, es el que utiliza. Científicamente no es comprobable, pero si se quita el guante se siente indefenso y posiblemente no batee, y es una realidad. Científica o no, es una realidad no científica, pero está latente y los peloteros le ha funcionado. Entonces, ahí bueno, y así como el uso de guantes, bate y pare de contar en lo que es en el deporte, pues. Y en nosotros mismos que muchas veces, mucha gente que es creyente no solamente de la parte religiosa, sino de otros aspectos, que muchas veces no lo exterioriza, pero sí lo toma en consideración, ¿no? Entonces, cuando nos vamos. Sí, en la parte esa de la creencia, se hizo un ciclo de cómo fue evolucionando. Lo primero fue la fe, lo que hace mención, lo que es la génesis, de cómo yo me acuerdo, yo hice recuerdo, y yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, a uno le decían en Semana Santa, uno no se puede bañar porque se convierte en pecado. Y había que comer, no se podía comer carne, pues. Y así como eso, o sea, que me acordé en un momento. ¿Será que si yo me baño me convierto en pecado, en verdad? ¿O es mentira? Bueno, si nos vamos al punto de vista científico, es mentira. Pero en su momento fue así. Y hay un video que propuse ahí bueno, cuando la Tierra era plana, el que decía que la Tierra no era plana, este, era, hasta lo fusilaban, lo ahorcaban en su momento. Posiblemente Catherine tenga un alumno, una alumna en su clase y su concepto, su, su conocimiento sea diferente y ella dirá, no, no es así, es así. Y si la muchacha no lo hace, como usted lo dijo, bueno, le pone mala nota. Entonces, en ese punto, no recuerdo ahorita las tres palabras, ¿no? Pero yo siempre tenía un jefe, un superior, un amigo que nos decía de tres aspectos que había que conocer en la vida. No son los nombres exactamente, pero sí, aquí echando cabeza, uno es conocimiento o inteligencia para saber lo que es bueno y lo que es malo. Sabiduría
y valor. Uno, porque hay cosas que son buenas y que son malas, que uno, así sepa que son malas, uno sabe que no la puede cambiar y tener suficiente valor para entender que eso va a seguir siendo así y la sabiduría para saber cuándo puede uno aplicarla. En el caso mío, en mi profesión, es más rígido y muchas veces así exista un conocimiento más amplio, nosotros nos regimos por una disciplina que es más, si se quiere, más estricta y que el que se medio trate de salir de esos límites se puede hasta meter en problemas y le puede ocasionar una consecuencia en su parte militar. Y bueno, hay que saber cuándo decir las cosas, ¿no? Y, y desde el punto de vista jurídico, eh, que usted hizo mención por lo menos la Constitución, las leyes y el derecho, si se quiere, desde el punto de vista rígido. Bueno, vamos cuando son la jurisprudencia, que muchas veces ya a cierto nivel nos dan a nosotros un basamento para uno poder este, tener, si se quiere, un conocimiento, una historia y poder tomar en consideración para una determinada decisión en un momento dado. Eh, por el resto, doctora, me pareció muy interesante la, la- el tema. Sin embargo, bueno, como le dije al principio, ahora que de parte uno empezar a profundizar porque Sí. se ve sencillo, pero es muy amplio, Bueno, tiene muchas variables, muchas vamos a hacerlo lo aristas más digerible posible. Sí, mira, sí, fíjate, que la- inclusive hasta pueden hasta confundirlo a uno, ¿no? sí, Que no es fíjate, en la metodología de investigación social hay una metodología que se llama análisis de coyuntura. Eso implica de que te refuerza esta parte de la epistemología donde dice que para el conocimiento hay que tener en cuenta el contexto. Y esa metodología hace referencia al contexto sociopolítico. Y todas las instituciones, las empresas tienen un contexto sociopolítico, una misión, una visión. Entonces, esa metodología nos dice que para construir el conocimiento, para analizar cualquier cosa hay que estar consciente del en qué contexto estamos, cuáles son las limitantes del sistema, cómo funciona ese sistema. En tu caso, es sabiduría el que tú sepas cómo funciona el sistema y cómo funciona ese sistema como microsistema ante el macrosistema. O sea, cómo funciona esa institución para la nación y cómo funciona la nación frente a otras naciones en todo el tema de la seguridad nacional. Entonces, es muy interesante. Y sí hay que tener mucha cautela, yo digo, porque cuando uno es demasiado epistemológicamente, hace sus ejercicios y empieza a ver las cosas diferentes, hay que adecuarnos al sistema, porque si no nos adecuamos al sistema, o decirlo de la manera correcta y cuando sea debido, no antes, porque si no el sistema nos puede reconocer como un virus, porque en un momento parecemos diferente al sistema. Y en cuanto a las creencias, ay Dios, se me fue. En cuanto a las creencias, tú planteabas, en cuanto a las creencias, ¿cuál era el límite, no? Bueno, fíjate, aquí está la utilidad de las creencias. Hay creencias limitantes y creencias potenciadoras. Ahí es donde aparece la magia, porque uno construye su realidad de acuerdo a lo que piensa y uno piensa lo que cree. Y ahí es donde aparecen tendencias como el PNL, que es la programación neurolingüística. Hablan de los decretos, que es lo mismo desarrollado de otra área. Otros hablan de la metafísica de Connie Méndez, ¿sí? Pero es eso, es construir un nuevo sistema de creencias. Quizás podemos construir nuestro sistema, reconstruir, deconstruir, eliminar las ideas limitantes y sustituirlas por ideas potenciadoras.
muchos métodos, que si metafísica con Méndez, programación neurolingüística, ahorita de la biodecodificación, sí, hay muchas, muchas, muchas cosas interesantes. Entonces, sí, sí, es todo un submundo, es muy interesante porque, bueno, además de ver los factores externos, sociopolíticos que influyen, los factores pandémicos, los factores mundiales, la realidad de la naturaleza, del ecosistema, todo eso influye, y más encima todo lo que tiene uno por dentro, ¿no? Es muy interesante y además muy práctico para nuestro desarrollo personal. Entonces, bueno, vamos a hacer esta materia muy fácil y muy digerible para aprender los conceptos básicos y que nos pueda dejar cosas prácticas. Una tarea para ustedes, no voy a decir que va a ser evaluada, ni que van a sacar 20, ni que los va a raspar, ni nada. Estudiar el efecto placebo. Una cosita muy interesante, efecto placebo. A ver qué sale y bueno, vamos a ver cómo lo relaciono para el aula virtual. Un placer haber estado con ustedes hoy. Espero que hayan Bien. disfrutado